Gracias, Fabiola. Eso en el fondo, como ven ustedes, es una introducción para que nos situemos en un contexto, ¿cierto? Y para continuar con la jornada y entrar de lleno ya en el tema de localización de casos, les voy a presentar a la doctora Tania Herrera, que ya nos está acompañando, la pueden ver ahí en video. La doctora Herrera es especialista en salud pública, es asesora del programa de tuberculosis en el nivel central y además exdirectora del programa. Y nos va a estar ayudando como moderadora, va a estar viendo las preguntas que ustedes envían para que las respondamos oportunamente en la medida que vayamos dando los espacios para eso. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Nadia. Gracias, Fabiola. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Como Nadia contaba, voy a ser la anfitriona de esta jornada, que espero que sea muy productiva en cuanto a la localización de casos, así que también voy a estar viendo ahí sus preguntas en el chat. Pueden ahí ustedes escribirlas y les voy a ir respondiendo si son preguntas administrativas, y si no, vamos a hacer también las preguntas al final de la clase. Para continuar entonces y entrar de lleno al tema de la localización de casos, vamos a hacer la clase de la estrategia de localización de casos según la nueva norma técnica. Esta clase la va a dar la doctora Nadia Escobar, jefa del programa a nivel del Ministerio de Salud. Así que ahí está la pantalla, Nadia, para que puedas compartir. Gracias, Tania. Bien, entonces como ya les anticipaba al comienzo de esta jornada, el tema central de la jornada es ¿ya? La localización de casos de tuberculosis, que es nuestra estrategia de pesquisa de casos, y vamos a empezar a hablar de cómo se diseña esta estrategia, qué sentido tiene, por qué hacemos la estrategia de esta manera y cuáles son los cambios, que es lo más importante que queremos que quede claro hoy día, que es el objetivo de aprendizaje de esta jornada, los cambios que ingresan con la nueva norma técnica que ya está vigente. Alcancé a ver en el chat que muchas personas están preguntando si van a tener acceso a las presentaciones. Les vamos a enviar después un link con el video ya que está siendo grabado esta jornada, y también vamos a enviar las presentaciones a los encargados de tuberculosis de los servicios de salud para que puedan ellos distribuirlas a los diferentes establecimientos de la red. Así que van a tener toda esa información disponible. También preguntan si va a haber control de asistencia. No necesitan hacer control de asistencia, ¿ya? Bien, entonces comencemos. Este es un tema que para el programa es muy importante, así que quiero partir con, ahí sí, contarles primero cómo se sitúa esto dentro de una estrategia más grande. El trabajo que hacemos en tuberculosis tiene marcos de definiciones sobre los cuales trabajamos. Ya no inventamos, digamos, nadie inventa una estrategia de la nada in situ, sino que existen marcos de trabajo sobre los cuales nos estamos guiando y los vamos adaptando a las necesidades de los territorios. En este caso, lo que les estoy mostrando en pantalla es la estrategia global fin de la tuberculosis, que es una estrategia de la Organización Mundial de la Salud, que tiene 3 metas principales para el año 2035 y que va de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un plan mucho más grande que abarca otras áreas y no solamente la tuberculosis ni solamente la salud, que tiene metas al 2030 y que es de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, las metas principales para esta estrategia global a la cual Chile suscribe, es decir, somos parte de esta estrategia, son las 3 que pueden ver ahí en esa tabla. Primero, esto es en comparación con el año 2015, cuando la estrategia se inició. Esa es la línea de base, ¿ya? La primera meta es reducir el número de muertes por tuberculosis que ocurre a nivel mundial en un 95% para el año 2035. También buscamos a nivel mundial reducir la tasa de incidencia de tuberculosis en un 90% y que ninguna familia, y este es el tercer indicador, que ninguna familia enfrente costos catastróficos derivados de la tuberculosis para el año 2035. Por supuesto que aquí en este último indicador la meta también es para el año 2030, porque desde ya no debería haber ninguna familia pasando por esa situación de detrimento económico a causa de la enfermedad. Entonces, como ven ustedes, estos indicadores, que son
en parte epidemiológicos, pero también asocian otros aspectos relacionados con la enfermedad, son algo así como la hoja de ruta a nivel mundial para trabajar en tuberculosis. Y reconocen, lo que es muy importante, es que reconocen que la tuberculosis no es solamente una enfermedad que esté relacionada con la biología del agente causal o con la situación de salud física de las personas, sino que también hay otros factores relacionados con los temas sociales, económicos, ¿cierto? Contextuales, comunitarios, que también pueden influir en el efecto de la tuberculosis sobre la vida de las personas. Entonces, este reconocimiento a esos aspectos que no son estrictamente biomédicos es clave en entender cómo se desarrollan luego las estrategias de salud pública relacionadas con tuberculosis. Lo que están viendo ahora es la tasa de incidencia de tuberculosis en Chile en la última década. Alcancé a ver en el chat que algunas personas no veían la presentación. Cualquier cosa me avisan, Tania o La veo y Fabio. nadie más comentó eso, así que yo creo que es un problema de la Debe persona. ser seguramente alguien que la está viendo del celular. A veces pasa eso en la aplicación de celular. ¿Ya? Así que continuamos. La tasa de incidencia de tuberculosis en Chile, es decir, el número de casos que ocurre en un periodo determinado, en este caso anual, por una proporción de la población, que en este caso es por 100.000 habitantes, lo que están viendo acá es que en la última década hemos tenido una tendencia al aumento de la incidencia de tuberculosis en Chile, especialmente desde el año 2014-2013 en adelante, la tendencia es al aumento. También ven ustedes que hay una caída de la incidencia el año 2020 y 2021, pero ustedes ya podrán suponer por qué se produce eso. ¿Ya? Inicia la pandemia por COVID-19 el año 2020 y se reduce mucho la actividad de pesquisa de tuberculosis. En este contexto de pandemia se tomaron muy pocas muestras, se buscó poco la tuberculosis, sobre todo el año 2020, el primer año de pandemia. Entonces, lógicamente, si buscamos menos, también encontramos menos casos. Eso no significa que Chile tuviera menos tuberculosis esos años, sino que encontramos menos. ¿Ya? O sea, hubo más personas que quedaron sin su diagnóstico producto de lo que ocurría en ese contexto en ese momento. Entonces, esta es nuestra situación de incidencia en la última década a nivel nacional. Y lo que también quería enfatizar para que podamos hablar de la localización de casos es que existen ciertas poblaciones que son más vulnerables para la tuberculosis que el resto de la población. Son grupos de la población que tienen más probabilidad de enfermar por tuberculosis y eso puede ser por razones biológicas, pero también por razones sociales, económicas, geográficas, en fin. Entonces, esas poblaciones vulnerables, que la norma técnica las define, representan una proporción importante de los casos que diagnosticamos año a año. Lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es la proporción de casos, del total de casos de tuberculosis diagnosticados del año 2021 que pertenecían a alguno de los grupos que ven ahí en la tabla. El grupo que con mayor frecuencia observamos en comparación a los demás es el de personas de nacionalidad extranjera, que corresponde al 26,7% de los casos de tuberculosis diagnosticados el año 2021. ¿Ya? Eso significa que la mayoría de los pacientes, de las personas diagnosticadas, siguen siendo de nacionalidad chilena. Sin embargo, es importante tener en cuenta esa población, la de personas extranjeras, como una población con una vulnerabilidad aumentada para padecer tuberculosis. Otros grupos también muy importantes son las personas mayores de 65 años, que representan casi un 20% de los casos, y las personas que tienen alcoholismo o drogadicción, cercano a un 10%, la diabetes también como comorbilidad, también cercana al 10%, y la coinfección por VIH, que en esta ocasión fue de un 8,5% de los casos de tuberculosis. Esa cifra es similar a años anteriores, que fluctúa siempre entre un 7 y un 9%. Otros grupos que tienen proporciones un poquito más bajas son, por ejemplo, los contactos de tuberculosis,
esta variable, el hecho de ser contacto, fue identificada en un 4,9% de los casos diagnosticados del año 2021. Sin embargo, ya vamos a ver por qué este grupo es tan importante, aunque pareciera que la proporción no es tan alta dentro de los casos. Y así hay otros grupos que también la proporción es un poquito menor, pero que también convocan la atención del programa por ser grupos con mayor vulnerabilidad frente a esta enfermedad. ¿Por qué les decía yo que ya íbamos a ver por qué los contactos eran tan importantes? Porque una cosa es la proporción que representan del total de casos diagnosticados, que en este caso, como les decía yo, los contactos son el 4,9% del total de casos diagnosticados. Sin embargo, si uno calcula la tasa intragrupal, es decir, la tasa de incidencia de la población de contactos, lo que encontramos es que la tasa supera, pero por muchas veces, la tasa de la población general. Fíjense ustedes, yo les mostraba, voy a retroceder la diapositiva un momento, que la tasa de incidencia de tuberculosis en Chile para la población general, para toda la población, el año 2021 fue de 13,4 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora, si vemos la tasa de los contactos, es de 2.212 por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Entonces, ese es el nivel de riesgo que se encuentran los contactos intradomiciliarios de enfermar por tuberculosis, con esa tasa, ¿ya? Que es altísima. Otras poblaciones que son más vulnerables y tienen tasas mucho más altas que la población en general son las personas que viven en situación de calle, ¿ya? Con una tasa de 651 casos por 100.000 habitantes. Las personas que viven con VIH tienen tasas cercanas a los 300 casos por 100.000 habitantes. Siempre mantengan en mente que la referencia a la población general, la tasa es de 13,4. Entonces estamos comparando 300, casi 300 en el caso de las personas con VIH, con 13. ¿Ya? Ese es el nivel de riesgo aumentado que tienen estos grupos en particular. Las personas privadas de libertad, ¿ya? En los recintos penitenciarios, en particular en régimen, en régimen cerrado, ¿cierto? Tienen una tasa que supera 70 casos por 100.000. Las personas extranjeras, que ya les decía yo, representan el 26% del total de casos, tienen una tasa de 42 casos por 100.000. O sea, si bien es cierto, son de todos los grupos el que parece ser más frecuente, el que es más frecuente dentro del total de casos, en la tasa intragrupal no tienen la tasa más alta de estos grupos, sino que la más alta la tienen la de los contactos. Y así también los diabéticos y las personas mayores de 65, como ven ustedes en la tabla, tienen tasas de incidencia de tuberculosis que superan la tasa de la población general. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de poblaciones vulnerables para tuberculosis. ¿Y por qué estoy hablando de esto antes de hablar de localización de casos? ¿Ya? Porque de esta realidad dependen las estrategias sobre las cuales vamos a trabajar para encontrar los casos de manera más efectiva. Lo que les estoy mostrando ahora en la pantalla son las definiciones nuevas que tenemos en relación a la Estrategia Nacional de Salud. Ustedes saben que los objetivos sanitarios del país para la década anterior, el año 2020, terminó esa estrategia. No pudimos cumplir ahí el objetivo de impacto que teníamos de reducir la incidencia de tuberculosis a menos de 5 casos por 100.000. Ya les mostré el gráfico donde veíamos la incidencia de la última década, y lo que teníamos eran tasas que superan con mucho esa meta sanitaria. Ahora inicia una nueva década, tenemos una nueva Estrategia Nacional de Salud con objetivos para el año 2030, y hemos replanteado en la línea de trabajo de tuberculosis algunos aspectos del trabajo que hacemos. Y lo que quiero mencionar como más relevante de estos aspectos tiene que ver con la focalización de nuestras actividades según la vulnerabilidad de las personas. O sea, poniendo atención a que no todos los grupos de la población, no todos los territorios, no todos los grupos de edad, los grupos que por distintas razones pueden ser diferentes, van a tener el mismo riesgo por parejo, sino que tenemos que atender con mayor dedicación, con un foco mayor, a las poblaciones que tienen una mayor vulnerabilidad frente a la tuberculosis. Y en eso se decidió
que la pesquisa tiene que estar, como ven ustedes aquí, en este RE1, que significa resultado esperado 1 de la estrategia nueva, es aumentar la oportunidad de la pesquisa de tuberculosis con un énfasis en la población vulnerable. ¿Ya? Esto va en estricta relación, muy de cerca, con lo que vamos a hacer ahora en la nueva normativa que está vigente desde enero de este año. Entonces, hablemos ahora de localización de casos propiamente tal. Cuando hablamos de localización de casos de tuberculosis, estamos hablando de una actividad continua que es de salud pública. Vamos a ir viendo qué significa cada una de estas definiciones, ¿ya? Consiste en tamizajes sucesivos, ¿ya? En una búsqueda permanente para identificar lo que vamos a llamar los casos presuntivos de tuberculosis. Y este es un concepto que llega con la norma nueva, el famoso CPT, del cual vamos a hablar toda la mañana, y vamos a hablar cómo se define, qué significa buscar un caso presuntivo de tuberculosis. Entonces, esta localización de casos como actividad continua de salud pública va orientada a identificar estos casos presuntivos de tuberculosis que están en la comunidad, de modo de encontrar con la mayor precocidad posible a aquellos que son efectivamente casos de tuberculosis y que transmiten la enfermedad a otras personas. ¿Quiénes son las personas que transmiten la tuberculosis a otras personas? Son las personas, los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar con bacteriología positiva en la muestra de expectoración. Ese grupo es el que transmite la enfermedad. Por lo tanto, la localización de casos, por definición, no es una estrategia orientada a encontrar casos extrapulmonares ni casos que no transmiten la enfermedad. Es una actividad de salud pública cuyo foco está puesto en el origen de la transmisión, porque queremos interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad en la comunidad. Recordemos que las metas que tenemos a nivel global, que yo les mostraba en la primera diapositiva, van apuntadas a disminuir las muertes, a disminuir la enfermedad reflejada como incidencia y a evitar los costos catastróficos derivados de la enfermedad. En este caso, un punto esencial es el de diagnosticar. Para poder lograr estas metas necesitamos prevenir, diagnosticar, tratar y proteger a las personas afectadas por tuberculosis. Proteger en un sentido amplio que va más allá de la protección que podemos brindar como prevención biomédica, ¿cierto? Por eso estamos hablando también del indicador de costos catastróficos. Entonces, en esta cadena de hechos que tienen que ocurrir para que alcancemos nuestras metas, el foco de esta presentación y de esta estrategia de localización de casos está puesto en diagnosticar, pero veámoslo de una manera no demasiado simplista, no lo simplifiquemos en exceso porque resulta que el diagnosticar oportunamente los casos que transmiten la enfermedad es una forma de prevenir también, ¿ya? Y eso es lo que tiene que quedar claro, que no da lo mismo llegar tarde a diagnosticar un caso, porque mientras antes lleguemos, más vamos a prevenir los nuevos casos que se habrían generado de esa transmisión. Entonces, sabemos, ¿cierto? Ustedes saben que la tuberculosis puede ser pulmonar o puede ser extrapulmonar. En el caso de la tuberculosis extrapulmonar, el problema del punto de vista de salud es un problema individual, es un problema clínico, que es de esa persona que tiene esa enfermedad, porque es una enfermedad que no es contagiosa, no se transmite, por lo tanto no afecta del punto de vista de la salud pública a otras personas. Obviamente sigue siendo un tema importante que hay que atender en su medida, ¿cierto?, de manera oportuna para esa persona. Pero el foco de lo que estamos hablando hoy día es de la salud pública y vamos a hablar de la tuberculosis pulmonar, porque la tuberculosis pulmonar genera un problema que no es solo individual, que por cierto que es individual, pero también es un problema colectivo, ¿ya? Entonces ahí está el foco de la localización de casos. Ahora, esta estrategia de encontrar oportunamente los casos de tuberculosis en la población tiene entonces dos objetivos principales que ya se intuyen de lo que yo estaba diciendo antes. ¿Ya? Tenemos un objetivo epidemiológico, que es encontrar los casos pulmonares que están en la comunidad, que van a transmitir la enfermedad a otros, y lo que queremos es cortar esa cadena de transmisión, llegar a tiempo para darle un tratamiento a esa persona y de esa manera reducir la transmisión hasta eliminar el riesgo de infección de otras personas.
Mientras que el objetivo clínico, que por supuesto que también existe, es que queremos disminuir el daño que esa persona sufre por la enfermedad individual. Entonces, el tamizaje, esta actividad de buscar dirigidamente en la población a los casos presuntivos de tuberculosis, nos permite encontrar la enfermedad especialmente en personas que no saben que tienen tuberculosis, que no sospechan que tienen tuberculosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos llegar más allá del objetivo clínico y queremos ir a un objetivo epidemiológico. Esto yo creo que lo voy a decir varias veces, probablemente durante la presentación, porque es muy importante. La actividad de la localización de casos es una actividad de salud pública. Y esto, como digo, no sé cómo enfatizarlo de manera más intensa todavía, porque la pandemia nos ha mostrado que cuando estamos frente a una situación de contingencia, frente a una emergencia, frente a un problema inesperado, muchas cosas del sistema de salud, de nuestro quehacer diario, se tienen que dejar de hacer, muchas cosas. ¿Ya? Tenemos que priorizar y todo el foco se pone en modo emergencia en una situación en particular que nos convoca, ¿cierto? Y eso es lógico, es parte de la naturaleza humana y es parte de lo que significa vivir en sociedad, responder a los desafíos colectivos. Ahora, cuando una actividad del sistema sanitario, de la red de salud, es de salud pública, es una actividad que no se debe dejar de hacer, ¿ya? Porque su objetivo es superior, es por el bien público, por el bien común. Entonces, la actividad de salud pública, que es el tamizaje de la tuberculosis en la comunidad, es una actividad que no está sujeta a contingencias y que nunca se debería dejar de hacer. ¿Ya? Eso es muy importante. Obviamente, por los gráficos que yo les mostré al principio, es una actividad que sí, en muchos lugares del país lamentablemente se dejó de hacer o se hizo mucho menos durante, sobre todo el primer año de pandemia. ¿Ya? Pero estamos ahora en un momento de recuperación de esta actividad, se ha recuperado bastante la capacidad de diagnosticar ya desde el año pasado y este año más todavía, así que tenemos que seguir recuperando. Un punto que es muy importante en esta actividad es que el equipo de salud completo participa de esta actividad. ¿Ya? Esto es al pedir un examen de tuberculosis y hacer el tamizaje, no estamos hablando de un examen que solamente pueden pedir los médicos y las médicas, que en la mayoría de los exámenes que pedimos, exámenes de laboratorio, por ejemplo, parece ser que solo lo podemos pedir los médicos y las médicas y algunas excepciones de otras profesiones, ¿cierto? De otros estamentos. Pero cuando hablamos del tamizaje de la tuberculosis, si identificamos un caso presuntivo de tuberculosis y le pedimos la muestra, esa solicitud la puede hacer cualquier integrante del equipo de salud. Y cualquiera significa cualquiera, no importa si no es profesional. Ya puede ser incluso una persona del estamento administrativo que está debidamente capacitada para identificar el caso presuntivo de tuberculosis. ¿Ya? Entonces, todo el equipo se organiza para detectar a las personas que pueden tener la enfermedad, aun cuando esa persona no está pidiendo la atención para eso específicamente. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo se clasifican las distintas formas de hacer la localización de casos. O sea, no necesariamente vamos a esperar a que las personas consulten porque tienen síntomas de tuberculosis. Pueden llegar por otros motivos. ¿Ya? Y es una actividad que comienza, parte desde los equipos de salud, pero se proyecta hacia la comunidad, porque recordemos que vamos apuntando a atender especialmente a los grupos más vulnerables para la tuberculosis en nuestro territorio, y esos grupos no necesariamente van a llegar a consultar a nuestro establecimiento. Como ya les anticipaba, el buscar la tuberculosis dirigidamente es la principal acción preventiva para el control de la tuberculosis, porque es interrumpir la cadena de transmisión. Es más preventiva, digamos, más útil preventivamente incluso que las quimioprofilaxis, que son prevenciones por definición. Esta prevención, el encontrar los casos, es más importante todavía si lo miramos en una escala de llegar a tiempo a la prevención. La localización de casos de tuberculosis tiene algunas características propias de la actividad que no se nos tienen que olvidar. Vamos a buscar primero personas que van a tener una característica, ser sintomáticos respiratorios, ¿cierto? Que tienen síntomas que ya vamos a describir con más detalle, pero además vamos a hacer un tamizaje dirigido de esas personas para saber si constituyen
casos presuntivos de tuberculosis. ¿Ya? Entonces ese es el proceso que vamos a hacer en lo concreto. Esta búsqueda tiene que ser organizada y eso significa que tiene que haber una planificación de lo que vamos a hacer y una monitorización, que significa que cada cierto tiempo vamos a ir viendo cómo lo estamos haciendo, una autoevaluación. Además, es una búsqueda que es sistemática. Esto quiere decir que se hace siempre, todos los días. No se hace en operativos 1 o 2 veces al año. Es una actividad continua, de todos los días, en todas las atenciones. ¿Ya? Cada contacto de una persona con su centro de salud, independiente del motivo, es una oportunidad para que hagamos la localización de casos y preguntemos las preguntas clave que tenemos que hacer. Aquí está más clara la diferencia entre sintomático respiratorio y caso presuntivo de tuberculosis. Y esta es una de las primeras cambios que les voy a relatar que tienen que ver con la normativa vigente, con la normativa que tenemos presente desde este año. ¿Ya? Primero que nada, vamos a pensar en una población total, ¿ya? O sea, toda la población del país o del territorio del cual ustedes trabajen, ¿ya? Puede ser de toda la población que tiene su territorio de su establecimiento. Luego, de esa población, un grupo menor van a ser las personas mayores de 15 años, ¿ya? El tamizaje de tuberculosis, por definición, se hace en personas de edad adulta, y en edad adulta lo vamos a calificar como mayores de 15 años para efectos de salud, de atención de salud. ¿Ya? La localización de casos en niños, en menores de 15 años, no es una actividad que tenga buen rendimiento y no es lo que se recomienda. No vamos a estar buscando casos presuntivos de tuberculosis en niños pequeños. Ahí existen otros procesos para el diagnóstico, si existe la sospecha o si son contactos de un caso adulto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de localización de casos como tal, estamos hablando de mayores de 15 años. Luego, dentro de ese grupo de mayores de 15 años, va a haber algunas personas, un grupo mucho menor, que van a tener síntomas respiratorios. Es decir, que van a ser personas que presentan tos y expectoración por más de 2 semanas. En la antigua normativa, y quienes de ustedes que hayan conocido la normativa del 2014, que estaba vigente hasta el año pasado, saben que hasta ahí llegaba el tamizaje como lo hacían. ¿Ya? El sintomático respiratorio, que tenía tos con expectoración por más de 2 semanas, le pedíamos la muestra al tiro, la muestra de esputo, ¿cierto? Ahora esto cambió, hay un paso adicional. Entre las personas que tienen síntomas respiratorios, vamos a definir un grupo más pequeño aún, que son los casos presuntivos de tuberculosis o CPT. Los casos presuntivos de tuberculosis son personas mayores de 15 años con síntomas respiratorios que además presentan al menos una de las siguientes condiciones: pertenecer a un grupo vulnerable, o tener fiebre, o tener baja de peso, o tener sudoración nocturna, o presentar hemoptisis, ¿ya? Que es la sangre en la expectoración, o expectorar sangre en el fondo, toser con sangre, como dice la gente. Entonces, si se fijan ustedes, si la persona que presenta estos síntomas respiratorios ya pertenece a un grupo de riesgo, por ejemplo, es de nacionalidad extranjera, por ejemplo, es mayor de 65, o es diabético, o tiene VIH, esa persona ya es un caso presuntivo de tuberculosis. El resto de los síntomas y signos se los vamos a pedir a quienes no pertenecen a ningún grupo de población vulnerable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que una persona con síntomas respiratorios que no pertenece a ningún grupo vulnerable tenga tuberculosis solo con tos y expectoración, esa probabilidad es baja. Entonces necesito algunos elementos adicionales en la historia clínica o en el examen físico para sospechar la tuberculosis. ¿Ya? Esto lo vamos a detallar ahora con más énfasis. Este es uno de los conceptos más importantes de la jornada de hoy. Por lo tanto, es muy importante que quede claro, ¿ya? Vamos a ver, va a haber harta repetición de ese concepto en particular. Como les decía yo, la localización de casos en las poblaciones vulnerables son las poblaciones que tienen, por razones biológicas, socioeconómicas o de distinta índole, o una combinación de los distintos tipos de razones, más probabilidad, más riesgo de enfermar que la población general. Y eso es lo que llamamos grupos vulnerables y están listados aquí en estos cuadritos que ven acá.
Este listado está definido en la normativa, lo van a poder encontrar en la norma técnica nombrado con detalle cada uno de estos grupos, ¿ya? Entonces, si una persona pertenece a uno de estos grupos y tiene tos con expectoración por más de 2 semanas, esa persona ya es un caso presuntivo de tuberculosis y le corresponde toma de muestra. Si no pertenece a ninguno de estos grupos, no me basta con la tos y expectoración y necesito elementos adicionales. Respecto a los tipos de localización, también es importante recordar que podemos tener la localización intramural, es decir, lo que hacemos dentro del establecimiento, y la extramural, lo que hacemos fuera del establecimiento. Cuando sea intramural, puede ser pasiva o activa. Cuando es pasiva es cuando las personas consultan por los síntomas respiratorios, o sea, la causa, el motivo de consulta de esa persona son sus síntomas que sugieren tuberculosis. Y ahí, por supuesto, tengo que ver si son o no casos presuntivos de tuberculosis. En cambio, la localización intramural activa, que la queremos potenciar mucho porque es donde más podemos encontrar casos, es cuando nosotros como funcionarios y funcionarias de salud pensamos en tuberculosis y frente a otro motivo de consulta, igualmente somos capaces de hacer las preguntas necesarias para saber si esa persona es un caso presuntivo de tuberculosis. Y esto lo quiero enfatizar mucho porque la localización intramural activa es donde más deberíamos encontrar los casos, ¿ya? Donde deberíamos estar encontrando la mayoría de los casos, pero eso va a ocurrir solamente si todo el equipo participa, porque solamente imagínense ustedes, de todo un establecimiento, de un CESFAM completo, si solamente el médico, la enfermera y el TENS de tuberculosis se acuerdan de pedir la muestra o de preguntar lo que tienen que preguntar, la probabilidad de encontrar casos es muy reducida. ¿Ya? Para poder encontrar necesitamos dar cobertura a todas las atenciones del establecimiento y saber hacer esas preguntas en todas las atenciones. La localización extramural, por otro lado, como les decía, es lo que se hace afuera, pero aquí es muy importante que sea selectiva. Acá no existe la localización extramural pasiva o indiscriminada, donde vamos a tomar muestras así porque sí. Lo que tenemos que hacer si salimos, si vamos a buscar afuera del establecimiento, en un operativo, en una visita a otro establecimiento del intersector, por ejemplo, un centro ELEAM o un establecimiento de educación, por ejemplo, cualquier otro tipo de establecimiento que no sea de salud o incluso en la calle, siempre vamos a estar pensando en focalizar en grupos que sabemos que tienen más vulnerabilidad. Por eso es que es tan importante que nuestro establecimiento, nuestro equipo tenga claro dónde están sus potenciales casos. Tienen que conocer su territorio, tienen que saber a dónde van a ir a buscar los casos cuando sea más probable encontrar los casos ahí. ¿Ya? Entonces, estas actividades se hacen, como les decía, en todos los establecimientos de la red, pero en particular la atención primaria es la que se encarga de la localización extramural selectiva, porque es en general la atención primaria la que tiene un vínculo mayor con la comunidad y una capacidad de conocer de mejor manera su territorio. ¿Ya? La relación de la comunidad y la atención primaria es intrínseca, es directa, no así con otros niveles de complejidad del sistema de salud. La organización de la localización de casos la realiza el equipo de tuberculosis. ¿Ya? El equipo de tuberculosis de cada establecimiento tiene que organizar cómo se va a hacer la localización de casos y para ello necesita tener algunas cosas bastante claras, por ejemplo, cómo es su población, cuáles son los grupos de riesgo que con mayor frecuencia se presentan, pero siempre mantengamos en consideración que la responsabilidad de esta actividad, así como de toda la ejecución del programa, la responsabilidad administrativa es de la dirección del establecimiento. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nos encontramos con que los equipos de tuberculosis se sienten muy solos en su tarea, tienen poca capacidad de llegar al resto de los estamentos y lograr esa difusión de la información. Entonces, recordemos que la norma técnica responsabiliza a la dirección del establecimiento de que las cosas se estén haciendo bien allí, independiente que la ejecución y la organización no sea exclusiva del director o directora.
La ejecución, es decir, el hacer la localización de casos concretamente, como ya les dije, es de todo el equipo de salud. Para poder organizar la localización de casos, es importante que el TENS o la TENS del equipo estén capacitados para que puedan dar las instrucciones a la persona cuando va a dar la muestra. Vamos a tener otra clase más tarde sobre la toma de muestra. Y también tener un lugar para tomar la muestra, que tiene que ser un lugar privado y bien ventilado, y tener los insumos necesarios para eso. ¿Ya? Ese detalle lo vamos a ver en la clase siguiente. Entonces, ¿cómo es el flujo del proceso de esta localización de casos? Una persona cualquiera va a acudir al centro de salud, aquí estamos hablando especialmente de la localización intramural, ya, lógicamente. Entonces la persona acude al centro de salud, quien lo atiende, sea quien sea, va a pesquisar que se trata de un caso presuntivo de tuberculosis, es decir, va a hacer las preguntas necesarias para saber que, sí, cumple con los criterios de CPT. Lo va a mandar a la toma de muestra, ¿cierto? Va a ir al TENS o la TENS del programa de tuberculosis, quien va a completar el registro, el libro de casos presuntivos, le va a dar las indicaciones al paciente o a la paciente y le va a entregar los envases rotulados para la toma de muestra. El paciente va a entregar la muestra en un lugar adecuado, una muestra inmediata, y la muestra la recibe, ¿cierto?, el funcionario o la funcionaria, almacena la muestra que luego se va a ser enviada al laboratorio donde se va a procesar y el establecimiento tiene que recibir y registrar el resultado de ese examen. En caso que el examen sea positivo, es muy importante que se identifique oportunamente a la persona, se le dé aviso, ¿ya? Y se haga el enganche lo más rápido posible para que esa persona inicie tratamiento. Del tratamiento en esta ocasión no vamos a hablar porque es un tema aparte, ¿ya? Pero aquí lo importante son los plazos en este flujo, ¿ya? De las personas, desde que la persona acude hasta que la muestra es recepcionada, todo eso debería ocurrir, de acuerdo a la norma actual, el mismo día. Ya sea, se identificó un caso presuntivo, el mismo día le tomó la muestra. Tenemos, ojalá el mismo día o al día siguiente se envíe la muestra al laboratorio. El tiempo máximo, pero a todo lo que da máximo, son 5 días. Nunca debería pasar de 5 días porque la muestra se contamina, se echa a perder, ¿ya? Se descompone. Ahí Fabiola nos va a poder hablar un poco más de eso. Y luego la recepción de los resultados no debería ser mayor de 48 horas desde que se envió la muestra al laboratorio, ¿ya? Entonces esto es un proceso que debería ocurrir rápido, no es un proceso lento. Vamos a volver a tocar el tema del caso presuntivo de tuberculosis. Como les dije yo, esta definición de caso presuntivo de tuberculosis es uno de los conceptos más importantes que tienen que aprender hoy día y quedarles muy claro. El caso presuntivo, como ya les mencioné, es una persona mayor de 15 años, ya que tiene 15 años o más, y que tiene tos con expectoración por al menos 2 semanas. Además, o bien pertenece a un grupo vulnerable para tuberculosis, y si no pertenece, tiene al menos uno de los siguientes: fiebre, baja de peso, sudoración nocturna o hemoptisis. No necesitamos que tenga todos los síntomas, porque eso ya es muy tarde, es una persona con una tuberculosis muy avanzada. Con uno de los síntomas o signos basta para que sea definido como caso presuntivo. Si esta situación se presenta, es decir, cumple con criterios de caso presuntivo, se debe tomar la muestra de esputo, que se toma de manera seriada, ya les va a explicar Fabiola el tema de la toma de muestra, y se procesa por PCR como primera prueba diagnóstica. Ya estamos dejando atrás el tamizaje con baciloscopía y estamos haciendo ahora tamizaje con PCR para tuberculosis, que puede ser GeneXpert, como el que más conocen probablemente, pero también existen otras plataformas, otras marcas para la PCR de tuberculosis. Por lo tanto, el proceso, reitero, es como sigue. Si tengo un adulto mayor de 15 años con tos y expectoración por más de 2 semanas, voy a definir si pertenece o no a una población vulnerable. Si pertenece a una población vulnerable, inmediatamente se va a toma de muestra. Inmediatamente. ¿Ya? Porque no necesito nada más. Ya es un caso presuntivo de tuberculosis, por lo tanto le corresponde la toma de muestra. Si es población general que no pertenece a ningún grupo vulnerable, voy a revisar si tiene otros signos y síntomas de tuberculosis, que pueden ser fiebre, baja de peso, sudoración nocturna o hemoptisis. Uno de esos basta. Si tiene uno de esos presentes,
se va a toma de muestra. Si no lo tiene, no es caso presuntivo de tuberculosis, ¿ya? Eso es muy importante, porque sería solamente un sintomático respiratorio, como la norma antigua. No califica para la toma de muestra si no tiene eso adicional. Entonces, el concepto importante acá es que el instrumento de tamizaje ya no es la baciloscopía como era antes, ¿ya? Sino que el instrumento de tamizaje es una encuesta. Lo primero que hacemos es preguntar cosas y eso nos va a determinar si la persona le corresponde o no una toma de muestra, ¿ya? Esto es lo mismo que ya les mostré antes, pero considerémoslo ahora como un instrumento, ¿ya? O sea, quien hace la fuerza de tamizar, quien filtra, quien hace de colador, es esta encuesta, esta mini encuesta. ¿Pertenece a algún grupo vulnerable? Si sí, entonces es caso presuntivo y se toma la muestra. Si esa misma persona con tos y expectoración no pertenece a un grupo vulnerable, pero tiene síntomas y signos adicionales, es caso presuntivo, se toma la muestra. Si no tiene síntomas y signos y tampoco pertenece a un grupo vulnerable, es decir, solamente tiene tos y expectoración y nada más, no es caso presuntivo. ¿Significa que nos vamos a olvidar de esa persona? No, probablemente va a requerir una evaluación médica para ver por qué tiene tos con expectoración, pero no califica para tamizaje de tuberculosis, no califica para toma de muestra. Esto es lo que hacíamos antiguamente, esto ya es como una especie de esquema que simboliza y representa por así decirlo, cómo era la estrategia, cómo estaba diseñada. Esto que ven aquí, un dibujo de un colador, ¿cierto? Quien hacía el colador entre definir si esta persona con tos y expectoración era o no era un caso de tuberculosis, la fuerza del tamizaje la hacían los exámenes bacteriológicos. Por lo tanto, para poder tamizar necesitábamos hacer muchos exámenes bacteriológicos, muchas muestras procesadas, y por eso teníamos indicadores como el índice de pesquisa, que había que tomar muchas muestras. ¿Ya? Eso hoy en día se ha demostrado que no es útil para encontrar los casos, especialmente en los grupos más vulnerables de la población. La estrategia actual es que el efecto de colador, es decir, el filtro, ya no lo va a hacer el estudio bacteriológico. Ya no necesito tomar tantas muestras, porque la fuerza va a estar en una encuesta, que es ver si la persona cumple o no cumple con los criterios de caso presuntivo. Si cumple, pasa a estudio bacteriológico, por ende le tengo que tomar la muestra. Pero si no cumple, no le tomo la muestra. ¿Ya? Esto ha sido difícil de implementar porque tenemos este concepto antiguo de que mientras más muestras tomamos, mejor. Y eso es lo que tiene que cambiar. Hoy día ya no es así. ¿Ya? Ya no nos sirve tomar tantas muestras de bajo rendimiento que no dan los casos, no salen de ahí los casos. Por lo tanto, transitamos de un tamizaje más masivo a un tamizaje más focalizado, con elementos que aumentan el valor predictivo de esa actividad, de esa muestra, y con una mayor pertinencia territorial, porque necesito conocer mi territorio y mi población. ¿Ya? Esto es lo mismo, estamos incorporando entonces desde la norma 2014, que era un tamizaje mucho más masivo y basado en la baciloscopía. El 2018 se incorpora la biología molecular y ya desde el 2021 y transitando obviamente al 2022 con la nueva norma, es mucho más focalizado, con mayor énfasis en las características territoriales y con una muestra procesada por biología molecular para todas las muestras de inicio. Esto lo incluimos porque es una preocupación que ha existido cuando explicamos esto surge esta preocupación. ¿Qué pasa si una persona tiene signos y síntomas o tiene un cuadro sugerente pero no cumple con el criterio porque, por ejemplo, lleva menos de 2 semanas de cuadro clínico? ¿Existe la capacidad de sospechar clínicamente la tuberculosis? Por supuesto que sí. ¿Ya? Esto puede ocurrir en algunas personas que presentan sintomatología y que no cumplen con los criterios porque no tienen el plazo que pide la definición, o porque algunos tienen cuadros clínicos muy floridos pero no tienen tos o no expectoran. ¿Ya? Esas cosas ocurren, pero en ese caso estamos hablando de una sospecha clínica que es un acto médico. Por lo tanto, es distinto de la localización de casos, que es un acto de todo el equipo de salud. Esto es un diagnóstico médico que se puede hacer, es decir, si un médico o una médica sospecha una tuberculosis
clínicamente, aunque la persona no cumpla con todos los criterios de caso presuntivo, igualmente se puede hacer un estudio para tuberculosis. ¿Ya? No está prohibido, pero eso ya es un proceso de diagnóstico médico. Esto que están viendo aquí es la solicitud de examen, que es la nueva, ¿ya? Que fíjense ustedes que incorpora algunos elementos, por ejemplo, los grupos vulnerables, tienen que marcar a qué grupo pertenece, tienen que registrarlo aquí porque esto es muy importante para que el laboratorio sepa qué pruebas tiene que realizar. ¿Ya? No necesitan en esta solicitud marcar si se le va a hacer una PCR, se le va a hacer un cultivo, se le va a hacer otra cosa. Solamente se pide la muestra y se llenan los datos aquí. Y es el laboratorio el que tiene que tomar las decisiones según esta información de qué procedimiento le corresponde a esa muestra. Por eso es tan importante llenar bien la orden. ¿Ya? Por lo tanto, para concluir ya esta presentación y atender algunas preguntas, quiero reforzar que no nos vamos a preocupar de ahora en adelante si tomamos pocas muestras. Y yo sé que esto es contraintuitivo y a muchos les va a hacer ruido porque venimos de la norma anterior donde el afán era buscar y buscar y tomar más muestras. ¿Ya? No nos vamos a preocupar si tomamos pocas muestras siempre y cuando encuestemos a muchas personas. O sea, si yo hago un operativo en terreno, por ejemplo, en una población, en un recinto donde yo sé que hay más vulnerabilidad, ¿ya? Por ejemplo, un albergue para personas en situación de calle, por ejemplo. Ya sé que esas personas tienen factores de riesgo que tienen más probabilidad de padecer tuberculosis, pero tengo que hacer las preguntas, preguntar si tiene tos, si tiene expectoración, por cuánto tiempo. Si yo le pregunté a todas las personas y solamente una cumple con el criterio de caso presuntivo, voy a tomar una muestra. No toma muestras porque sí. ¿Ya? Ese es un concepto que es distinto. Recuerden que la fuerza del tamizaje ahora no la hace la bacteriología, la hace la encuesta previa. ¿Ya? Ahí está el tamizaje real, el filtro está puesto ahí. Otra cosa que quería enfatizar en esta presentación es que la rotativa frecuente de los equipos de trabajo, especialmente el equipo de tuberculosis de cada establecimiento, es muy contraproducente para el programa. Ustedes ya les explicamos en la presentación anterior y en esta que tienen que haber una planificación anual de las actividades del programa en el establecimiento. Por lo tanto, si estamos cambiando con mucha frecuencia quienes componen el equipo de tuberculosis, vamos a tener muchas dificultades para que ese plan de trabajo se cumpla y se pueda ir monitorizando, además de las capacitaciones que requieren las personas que se van incorporando al programa. No es costo efectivo estar capacitando a cada rato un funcionario distinto que va cambiando y que en el fondo la responsabilidad del equipo va quedando diluida. Es muy importante reportar periódicamente a la dirección del establecimiento lo que se está haciendo, porque si las metas no se van cumpliendo, tiene que haber medidas, quiere decir, tiene que haber una mirada de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Eso no podemos esperar de un año para otro para ver si lo hicimos mal o lo hicimos bien. Tenemos que ir monitorizando durante el año y reportando a la dirección qué cosas podríamos mejorar. Recordemos también que todo el equipo de salud y todos los estamentos son parte de la localización de casos y que cada establecimiento debe conocer su población a cargo y saber cuáles son las poblaciones vulnerables más relevantes dentro de de su territorio. Esto es esencial para hacer bien la localización de casos. ¿Ya? Quiero reforzar además que tenemos que el concepto que de repente tiende a quedar un poquito flojo o queda como un poco claro es el de los grupos vulnerables. ¿Ya? Estos grupos están definidos como las personas o los grupos de la población que por razones de carácter biológico, socioeconómico o una combinación de biológico y socioeconómico tienen más riesgo de enfermar de tuberculosis que la población general. ¿Ya? Estos grupos están definidos en la norma técnica, ¿ya? Como yo ya les mencionaba, es un listado de poblaciones que están definidas, pero ustedes tienen que conocer de su territorio cuáles de esos grupos son más frecuentes en su población. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vamos a terreno nos dicen, mira, acá no hay mucha población extranjera, pero sí hay muchos adultos mayores y hay muchas personas diabéticas, por ejemplo.
Eso significa conocer tu población. ¿Para qué vas a hacer una estrategia dirigida específicamente a población extranjera si tu territorio no tiene esa población tan marcada? En cambio, en otros territorios nos dicen, ¿sabes qué? Acá tenemos una población migrante muy grande que ha ido creciendo y vamos a atender ese foco como una posible población vulnerable y vamos a diseñar estrategias para esa población. Por eso es tan importante conocer nuestra realidad local. Esa es la norma técnica que la encuentran en el sitio web DIPRESE de la División de Prevención y Control de Enfermedades, diprese.minsal.cl. Vamos bien en el tiempo. Tania, yo creo que tenemos todavía unos 5 minutitos para preguntas antes de pasar a la siguiente presentación. Sí, mira, oye, hay hartas preguntas, ya lleno el chat, pero yo les he ido contestando algunas preguntas puntuales en forma individual, algunas administrativas, otras de temas puntuales. Lo que les quiero decir, primero, que esta es una capacitación de localización de casos, así que no se estresen por saberse las cosas de los contactos, ni de los tratamientos, ni cómo hacer los traslados, porque la capacitación general para quienes asumen el rol de equipo técnico de tuberculosis en sus respectivos establecimientos es una capacitación mucho más grande, ¿ya? Esta es para los equipos de salud en general, para que tengan una pincelada de lo que significan los cambios que hay en la nueva normativa, ¿ya? Porque hay harta pregunta de esa, con mucho detalle de otras cosas que no vamos a tocar en esta presentación, en esta mini capacitación, ¿ya? Así que no se estresen, como yo le he contestado a algunos, si son referentes nuevos, lo primero que recomiendo, por favor, léanse la norma técnica nueva, ¿ya? Eso es súper importante, no hay una capacitación que a ustedes les pueda entregar. Todo el detalle que aparece en la norma es una norma grande, donde viene todo lo que se hace exactamente bien especificado y muchas de las dudas que tienen las van a ver respondidas ahí, ¿ok? Así que eso es bien importante. Y bueno, yo contesté algunas cositas por aquí y por allá, pero las cosas que más quedaron como preguntas para ti, Nadia, como generales de duda, es el tema de, harta tema de plata, del tema de financiero, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vienen, cómo se hace, cómo se actúa cuando el paciente viene derivado de un centro de atención privada, ya sea con una PCR, si vale o no vale, o si viene con una vaciloscopía, hay que tomarle una PCR, ¿cómo se hace en ese sentido esta combinación? Bien, cuando una persona viene con un resultado positivo para tuberculosis desde el extrasistema, desde el sector privado, nos basta con el resultado positivo para saber que es un caso, por lo tanto tiene que iniciar tratamiento. Ahora, si la persona viene con una vaciloscopía positiva, lo que se recomienda es que igualmente al ingreso le tomen una muestra para PCR y cultivo, porque si no vamos a perder información. Cuando la persona ya inicia tratamiento y se empieza a negativizar, es decir, empieza a morirse los bacilos en su organismo, las muestras van a empezar a ser negativas y hay información relacionada con la susceptibilidad a los fármacos antituberculosos que no me la va a dar la vaciloscopía. Por lo tanto, si la persona llegó con solo vaciloscopía, le tomo una muestra para que en el laboratorio del sistema público le puedan hacer la PCR y el cultivo, ¿ya? Y con eso vamos a poder tener mayor información. Eso respecto a cuando llegan desde afuera, ¿ya? Pero no retrasemos el inicio del tratamiento porque viene de afuera, que eso también lo hemos visto, que llegan incluso con una PCR hecha en el extrasistema, pero por venir de afuera le damos una vuelta, le damos hora con un especialista y el paciente pasa mucho tiempo dando vueltas sin poder iniciar tratamiento y eso hace que retrasemos también el control de la enfermedad. Otra pregunta respecto a las personas que no se pueden ir a tomar los medicamentos por falta de recursos, dice. Teniendo presente que actualmente tenemos menos recursos humanos en el CEFAM, que cómo lo pueden hacer, y en la misma línea, ¿a quién le solicitan recursos para realizar la búsqueda de CPT extramural? Ya, bueno, el tema de la administración de fármacos es de tratamiento, ¿cierto? Es como otra área, pero en cuanto a los recursos, que va de la mano con la misma pregunta, el programa tiene tiene unos recursos propios que son complementarios a los recursos de la red, ¿ya? O sea,
primero consideremos que el financiamiento del programa es parte de las actividades de la red, por lo tanto no deberían necesitar un financiamiento adicional para hacer lo básico del programa. Aún así, el programa cuenta con recursos adicionales, complementarios, que son transferidos o entregados a cada servicio de salud todos los años para que puedan complementar las actividades. Por lo tanto, si tienen algún problema de recursos o en particular de insumos, por ejemplo, que les falte algo, también alcancé a ver algunos que decían que les faltaba la orden de examen, ¿cierto? Que si les falta el frasco para la toma de muestra, todo eso lo tienen que gestionar su servicio de salud. Por lo tanto, deben contactarse con el equipo técnico de tuberculosis del servicio de salud al cual ustedes pertenecen. Varias preguntas también referidas a disminuir el tiempo de las 2 semanas de tos con expectoración. Dice, por ejemplo, un caso de riesgo con expectoración o porque hay pacientes que después no vuelven y no tienen los 15 días, entonces que se los prefieren tomar antes. ¿Qué opinión Ya, tiene? mira, sí, mira, ahí hay varios elementos. La norma obviamente tiene que tener un marco temporal, porque una persona que tose por un día no amerita un estudio. Sin embargo, si yo tengo una persona que tiene, por ejemplo, por ejemplo, 10 días o 8 días y pertenece a un grupo de riesgo y además existe la probabilidad de que esa persona no vuelva porque pertenece a un grupo vulnerable socialmente y se me va a perder, por supuesto que le puedo tomar la muestra, pero estamos hablando de una persona que pertenece a un grupo vulnerable, o sea, no una persona que consultó por un resfrío y lleva 5 días tosiendo, son situaciones diferentes, ¿ya? Si pertenece a un grupo vulnerable para tuberculosis, ¿ya? Y yo tengo la capacidad de sospechar eso, por supuesto que le puedo tomar la muestra. Ahora, otra cosa también que hay que recordar es que cuando una persona tiene tuberculosis, la mayoría de las veces llega con más de 15 días tosiendo, ¿ya? El diagnóstico de la tuberculosis pulmonar en Chile no es precoz en general, ¿ya? Muchas personas llegan con mucho más de 15 días tosiendo y muchos no logran precisar cuando empezaron a toser. ¿Ya? Entonces, los 15 días son una medida de referencia, es una referencia, pero por supuesto que puede haber espacio, un margen para criterio cuando se trate de grupos vulnerables, ¿ya? Cuando la probabilidad de que sea tuberculosis es mucho mayor. Mira, hay hartas preguntas también de toma de muestras y que esas las voy a dejar para la siguiente presentación porque son de lo que va a hablar Fabiola. Y harta pregunta clínica también. Lo otro, el tema del RAYEN y de los otros sistemas de información que tenían los formularios ya establecidos. ¿Qué va a pasar si el formulario cambió? ¿Qué se hace con eso? No, bueno, se tiene que actualizar, obviamente. Esos son procesos que van a ir, de a poco se van a ir adaptando. Ya no es muy difícil adaptar todas las fichas clínicas de todo el país, que ustedes saben que son diferentes. Muchos usan Rayen, pero muchos ocupan otras plataformas. Y esas plataformas además son licitadas en los diferentes servicios o incluso en diferentes municipalidades. Entonces, no es posible de un día para otro alinearlos a todos, ¿ya? Pero obviamente se tienen que ir ajustando a la orden para que el laboratorio cuente con la información que necesita. Y la última pregunta que vamos a hacer ahora para continuar con las clases, con respecto a la sala ERA que tiene la indicación tenía la indicación en la norma anterior de tomar la muestra una vez, 2 veces al año, ¿qué pasa ahora también? ¿Es lo mismo con Expert o cómo se hace? Ya, sí, eso es una pregunta bien frecuente, se nos ha dado en varias capacitaciones. Tienen que semestralmente verificar si la persona es CPT. No tomar la muestra semestralmente porque sí, sino que verificar si la persona cumple criterios. Cuando la persona cumple criterios se toma la muestra. Cuando hay, por ejemplo, una exacerbación de los síntomas y la persona tiene un síntoma adicional, por ejemplo, ahí se va a tomar la muestra. Pero ya no las vamos a hacer por calendario como las hacíamos antes, que era cada semestre y se cumplía la fecha independientemente de que tuviera algún riesgo adicional. Por el solo hecho de cumplir el semestre le tomábamos una muestra y esa muestra no rinde nada, no salen casos de ahí, ¿ya? Entonces vamos a seguir pensando en el caso presuntivo como elemento para tomar la muestra.